La amenaza de una invasión de la China comunista a Taiwán toma fuerza. El reclutamiento de mujeres y los ensayos militares en algunas zonas de la isla dan a entender que las provocaciones desde Pekín van a tener una respuesta de Taipei. Nuestro enviado especial, Alexander Oyola, habló con funcionarios, expertos en conflicto y algunos migrantes que dicen que están dispuestos a ser voluntarios si la China invade a Taiwán. Taiwán, isla ubicada en el Pacífico Occidental entre Japón y Filipinas. Su extensión es de 36.197 kilómetros cuadrados y tiene 23.2 millones de habitantes. Partimos hacia Taiwán, la isla independentista que es reclamada por el gobierno chino de Xi Jinping y que podría estar generando una guerra mucho más cruenta que la que hoy tiene Rusia con Ucrania. ¿Qué tan preparados están los taiwaneses para ello? Después de 22 horas de vuelo comenzamos a explorar algo de la isla, muy americanizada. Por cierto, vías amplias, grandes edificios y buen desarrollo industrial como comercial. Sin embargo, en este palacio, el presidencial, y en este otro, el Ministerio de Defensa, están bien preocupados por lo que sería perder el poder si la China continental cumple con su prometido, invadirla a la fuerza. Se puede ver. Hay una tarea crítica del programa operativo chino, llamando a invadir a Taiwán. Si queremos realmente derrotar a China en el peor escenario, debemos mantenernos preparados, enfocados en la misión de la guerra, el recurso y la moral. Camino en este momento por las calles de Taipei con un propósito de hacerles un sondeo entre la población para saber si ellos quieren la independencia o la unificación con China. ¿Qué sienten los taiwaneses al mostrarle la foto del presidente chino Xi Jinping y preguntar por la intención de ocupar la isla? ¿Quién es? It's bad. I don't know GDP of Taiwan. It's not China, of course. Una población que no quiere que se caiga lo construido y se sienten taiwaneses hasta los tuétanos y no chinos. ¿Taiwán o Chinas? Taiwán. Taiwán. Se está invocando una guerra. Hasta David, un colombiano quien vivió en China y desde hace un año en Taiwán, tiene clara la geopolítica de la isla. Taiwán no es China, o sea, China está acá, Taiwán es esto otro. Dice que en Taiwán se vive sabroso, está agradecido con la isla, jocosamente expresa que no quiere morir tan joven, pero está listo para ponerse en esa camiseta. Si yo voy a una casa y a mí en esa casa me dan comida, me dan techo, me dan ropa y se mete un día un ladrón a la casa, ¿yo cómo no voy a ayudar? El tema de guerra moja prensa todos los días en Taiwán. La postura es radical como nos lo hizo saber el ministro consejero para el continente. China por largo tiempo ha sido nuestra amenaza principal. No provocaremos agresión a China, pero no somos una sola China. No es racional, pragmático ni real. Por eso no podemos desarrollar una relación normal. Es raro que en Formosa, como también se le llama a la isla, se hable de guerra, cuando allí la vida es normal. Se come un plato como este por $63 chinos, es decir, $2 americanos. Hay empleo, ofrecen educación hasta para los extranjeros y tienen donde desestresarse en los parques. Bueno, también vi a una señora haciendo algo que se ve más a menudo en mi país.
A término de comparación y algo anecdótico, es que estoy en el centro de Taipei y comparado con Bogotá, diría que en pocos segundos como estoy ya me hubiesen robado el celular. Aquí no, y miramos que fácilmente todas las personas caminan tranquilamente. Tal vez sería la nación de las maravillas, pero desde hace rato los presidentes se empelicularon y hay una cosa clara: Estados Unidos y Japón les está dando apoyo militar a Taiwán, pero el ministro de Relaciones Exteriores le hace el llamado al resto del mundo. Creemos que la defensa de Taiwán es responsabilidad de Taiwán y estamos decididos a defendernos contra cualquier agresión, pero necesitamos de los países apoyo oral y moral. El militar retirado, Kuo Min-chen, analiza la situación y dice que China se ha excedido en provocaciones, pero no es aconsejable responderle. Eso sí, prepararse para una guerra que podría darse en 4 años. Los aviones chinos están haciendo círculos en nuestra costa, provocando a nuestra fuerza. Nosotros no vamos a responder con agresión. Ellos quieren que hagamos violentamente algo. Tenemos estos 3 caminos en contra de la invasión china. Primero, preparar a los soldados regulares. Segundo, fortalecer a la fuerza. Y tercero, comprar armamento a Estados Unidos o fabricarlo. Una guerra que demandaría presupuesto, apoyo internacional y atención médica. Consultamos a las directivas del Hospital General de Veteranos de Taipei. Lo que parece una planta nuclear es todo el equipo de alta tecnología del hospital que estaría en capacidad de atender una eventualidad de tal magnitud. No creemos que el hospital fuera atacado por los chinos debido a los convenios internacionales de Ginebra. Nosotros, en caso de una guerra, estaríamos en capacidad de atender a 3.000 personas. Taiwán ya libra una guerra, la cibernética. Fuimos al centro de verificación de hechos, donde según su directora, cada día son recibidos 1.600 mensajes o ataques informáticos chinos. China tiene muchas estrategias y ellos se están escondiendo detrás de algunas marcas. Entonces es muy difícil y es un gran reto para los investigadores y para los verificadores de hechos como nosotros evidenciarlos. Ellos están intentando hacer que la gente se enoje con nuestro gobierno, o están intentando hacer diferentes grupos con distintos puntos de vista para que discutan unos contra otros, pero eso está basado en noticias falsas o información forzada. Aquí se mide la fe y a su vez la libertad de culto, como las otras, la de la expresión y la de la elección. Es lo que cambiaría en esta parte de la Tierra si los chinos toman el poder luego de una guerra. ¿Qué es lo que no quiere Amy? Una taiwanesa quien se casó con Henry, un hondureño, y ya esperan su primer hijo. Yo sé que las armas que tiene cada país son muy sofisticadas. Y al final del día son las personas las que sufren. Él lleva más de 7 años trabajando en la isla. Todo iba bien hasta que Honduras decidió romper relaciones con Taiwán. China siempre va a ganar esta guerra a punta de chequera, porque Taiwán no se puede poner a pelear una guerra económica con China. Amy y Henry se veían en el futuro lejano caminando por las calles de Taiwán. Ahora, esta pareja piensa como otras tantas, emigrar. Me pone nerviosa pensar en eso. De hecho, me pongo a hablar con mi esposo. Dejar que el niño nazca con nacionalidad hondureña, porque si él tuviese nacionalidad taiwanesa, él tendría que ir a la guerra, pero con nacionalidad hondureña tendría que salir del país.
Los niños en este parque de Taiwán juegan en medio del humo que no es el de la guerra. La inocencia de ellos no les permite ver que a pocos kilómetros está alguien que les podría cambiar su futuro.